Muy buenas, amables televidentes. Nos encontramos aquí con el sociólogo Alfredo Molano, uno de los más importantes estudiosos del tema del conflicto colombiano. Ha escrito numerosos libros sobre estos temas y nos acompaña para esta entrevista la doctora Albanubia Rodríguez, antropóloga y socióloga, profesora de la Universidad del Valle e investigadora también de estos temas del desplazamiento y del conflicto colombiano. De manera pues que vamos a conversar aquí sobre todos estos asuntos y estamos muy contentos de tener a un hombre como Alfredo Molano en nuestro programa. Estamos aquí, Conversan 2. Bueno, estamos con el sociólogo colombiano Alfredo Molano, escritor, investigador, columnista del diario El Espectador y colaborador de muchos diarios nacionales e internacionales, premio Simón Bolívar por sus investigaciones. Y vamos a hablar un poco de su último libro, Ahí les dejo estos fierros, y de toda la trayectoria de Alfredo como investigador. Y para esto, pues, con la profesora Albanubia, que tiene investigaciones en estos asuntos, pues queremos dialogar aquí. Alfredo, muchas gracias. Y entonces, Albanubia, podemos empezar a preguntarle a nuestro invitado sobre esa larga trayectoria tan importante para este país, contar con una voz crítica, con una voz que está muy cerca de lo que le está pasando a nuestra gente en este país. Bueno, muchas gracias, Darío, muchas gracias a ti, Alfredo, por estar aquí con nosotros. En primer lugar, me gustaría que conversáramos un poco sobre su obra. Creo que usted tiene aproximadamente, con el último libro, ahí le dejo la pena, sus fierros, 10 textos sobre el conflicto, donde usted plasma y da cuenta de los distintos actores, etapas, dinámicas del conflicto. En ese orden, creo que sería muy importante que usted nos hablara cuál considera que son los cambios en la transición Pastrana-Uribe, en la dinámica del conflicto, y qué agudizaciones y permanencias usted avisora en la continuidad Uribe-Uribe. Tiene varias cabezas la pregunta. Bueno, de entrada puedes hablar de la obra, ¿no es cierto? O uno cuando habla de la obra o es jesuita o está muerto. ¿No? Ya hablar de la obra pues es una cosa como cuando a alguien le dan el honoris causa, ¿no? Es porque ya el gladiolo está rondando. En realidad pues ese libro es digamos el último capítulo de una saga que ha sido más bien un camino, ¿cierto? Un camino de la gente huyente. Que está relacionado naturalmente con el problema de la violencia, pero más al fondo con otros dos problemas que me parecen a mí que han determinado históricamente la violencia, que es el problema de la tierra, por un lado, y el problema de la exclusión política, por otro. ¿No es cierto? Esos dos factores que de alguna manera se combinan, porque la concentración de tierra es una forma de exclusión, ¿no es cierto?, de ese medio de producción de otra mucha gente, y por lo tanto es una exclusión que no tiene, digamos, una forma de canalización política. Están cerrados esas posibilidades, por lo tanto, pues eso es una bomba de tiempo, ¿no? Ni de tiempo, es un motor permanente, ¿no es cierto?, de la violencia. Eso por la primera parte. Ahora, yo siempre he tenido la duda si lo del Caguán de Pastrana fue una estrategia, hacía parte de una estrategia para mantener un relativo equilibrio con la guerrilla, porque hay que recordar que en los gobiernos anteriores, sobre todo en el gobierno de Samper, la ofensiva guerrillera fue muy fuerte, ¿no es cierto?
estamos hablando de las Delicias, estamos hablando de La Carpa, estamos hablando de San Juanito, estamos hablando de este cerro del Nariño, que siempre me olvida el nombre, Patascoy, etcétera. Fueron golpes casi, bueno, Mitú, fueron también golpes casi de guerra regular. Y el ejército estaba, digamos, de alguna manera contra la pared cuando viene el Caguán. Entonces uno se pregunta, bueno, y después el Caguán se rompe ya cuando el Plan Colombia ha comenzado a andar. Si fue una estrategia de distracción, digamos, para mantener quieta la guerrilla mientras había un refuerzo militar, o era realmente una vocación, un planteamiento político, ¿no es cierto?, para llegar a algún acuerdo. Inclusive pueden ser las dos cosas, ¿no es cierto?, no son contradictorias, en cierta medida. Porque hay que ver de todas maneras que Pastrana persistió, ¿no es cierto?, que aguantó, ¿no?, que buscó soluciones a los problemas que la misma política del gobierno planteaba, como el problema, por ejemplo, del batallón Cazadores. El batallón Cazadores, Pastrana no podía darle la orden a los militares, sálganse de ahí, a pesar de haber sido eso, digamos, firmado en los acuerdos iniciales. Y todos los problemas, pues el paramilitarismo estaba desatado, no se salió de las manos, pero digamos, estaba incontrolable por parte del establecimiento y por parte del gobierno. Y eso tenía naturalmente que ver con la manera como la derecha entraba a dificultar las conversaciones del Caguán. Por lo tanto, yo nunca he podido definir claramente cuál era la estrategia, si era un poco política o era militar, o era una combinación. De todas maneras, eso sucedió. Pero en Pastrana había un sector decente del Partido Conservador, ¿no es cierto?, una intención de paz desde Belisario. Es decir, los que más se han acercado a una conversación sólida son los conservadores. Eso hay que verlo, por lo menos con las FARC. Por eso se decía en una época que Marulanda era godo, ¿no? Sí. Yo he oído ese cuento, sí. Marulanda era godo. No sé si la gente de Génova es goda o no, nació Marulanda, pues de todas maneras eso se decía. Ahora, yo creo que la diferencia básica con Uribe es que Uribe no solamente le ha soltado las manos a los militares, ¿cierto?, sino que esa decisión de carácter político con relación a los militares está apoyada también sobre todas las brutalidades que alcanzaron a hacer los paramilitares. Es decir, los paramilitares de alguna manera golpeando a la población civil, quitándole el agua a la pecera, han golpeado muy duro a la guerrilla, y eso lo ha utilizado el ejército como una victoria del Ejército Nacional. Yo creo que hay tela para cortar. Pero Uribe se lanza a una ofensiva, no solamente contra la guerrilla, digámoslo así, sino en favor del control de todas las ramas del poder en favor del Ejecutivo. Es decir, es un gobierno autocrático, militarista, ¿no es cierto?, que está llegando, para hablar en cifras de este último presupuesto, al 14.2 del presupuesto militar con relación al PIB. Es decir, cuando los Estados Unidos, la máxima cifra que han llegado es al 4% del PIB. Es que nos estamos gastando el 15% de lo que el país produce en guerra. Es decir, si uno da un simple cálculo, si ese 15%, ¿cierto?, que yo creo que son cerca de 50 billones de pesos, se utilizan en inversiones sociales, yo creo que el conflicto se acaba. Pero ¿quién está detrás del beneficio de la guerra, ¿no?
Un gran no solamente negocio. los empresarios, ¿quién está detrás de ese negocio? Cuando comprar 100.000 botas o 500.000 botas, pues A la negocio. dotación, habituallamiento, todo pues, eso. imagínense, jabones, Pues, jabones, todo eso. Es un toallas, negocio. medias, armas. Bueno, no contemos armas para no exagerar Sí, la sí, vaina. sí. Pero es decir, medias, 500.000 pares de medias. Eso mueve mucho dinero, ¿no? Entonces yo creo que también detrás de toda esa estrategia hay un interés gremial, ¿no es cierto? Un interés gremial que es el interés gremial del ejército. En ese orden, entonces, Alfredo, la transición Uribe-Uribe implicaría una continuidad en esa política, en esas estrategias. Bueno, pero hay que tener en cuenta también el contexto internacional. Es decir, Bush no es lo mismo que Obama. Y el contexto en que estamos, es decir, Chávez, el Ecuador, Argentina, inclusive el Perú, ¿cierto? El Perú ya no es lo mismo Fujimori que este señor, ¿cierto? En Brasil igual, o sea, hay un contexto latinoamericano que tampoco le permite a Uribe hacer lo que quiera, y menos con Obama, pero de todas maneras la instalación de las bases va, eso sí no hay ninguna duda, ¿no? Y ahí hay una gran pregunta, pues, es decir, a nosotros nos habían dicho, a nosotros los colombianos, que la guerrilla está derrotada y que el narcotráfico también. Ahora nos dicen que no, que se necesitan 7 bases, se necesitan todo el arsenal estratégico de inteligencia aérea y naval, ¿no es cierto?, para controlar esos 2 fenómenos que ya nos habían dicho que estaban debilitados, ¿no es cierto?, debido a todos los triunfos militares de la seguridad democrática. Ahora resulta que no, que hay la necesidad de invertir y de permitir, más bien, ¿no es cierto?, el ingreso de tropas norteamericanas con todos los fierros, ¿no es cierto?, para controlar 2 fenómenos que ya habíamos descontado. Entonces eso seguirá, y me parece a mí muy peligroso, porque lo que está haciendo Uribe, y Uribe, como usted lo llama, que ¿no es cierto?, La repetición es Uribe. La transición Uribe-Uribe. La transición Uribe. De todas maneras nos puede meter digamos, dentro de un contexto de conflicto bélico de carácter nuclear, ¿no es cierto? Ya están buscando que Venezuela, están husmeando Venezuela, tiene relaciones con Irán, y el uranio enriquecido y la cosa y la vaina, nos van a meter por ahí, nos pueden llegar a meter por ahí. Ahora, en este momento es una estrategia electoral, ¿cierto? Y está, así como utilizó las FARC antes, ahora utilizar a Chávez para, ¿no es cierto?, crear consenso, cohesión social, para utilizar todo esa fuerza política y militar para ganar las elecciones. Pero a veces las guerras no se planean, digamos, de una manera tan sistemática como uno creería. Un tiro en la frontera en un momento delicado puede equivaler al asesinato del archiduque de Austria en el año 14. En el año 14. Alfredo, pasando a otro temita, esto que te ha preguntado la profesora Albanubia, tú recorres este país, dinos más o menos desde la sensibilidad que tú tienes para hacer tu trabajo, ¿qué sientes que hay entre la gente, en los imaginarios, recorriendo el país frente a toda esta situación? Bueno, hay que mirar un poquito para atrás, ¿no es cierto? Porque las masacres, los asesinatos sistemáticos, las desapariciones forzadas han dado resultados. Tienen una función social, digámoslo así, política, que es el terror. Y el terror disgrega, rompe las comunidades y además las obliga al silencio, las amordaza. Y yo creo que de esa mordaza, ¿no es cierto?, al 85% de favorabilidad de Uribe, no hay más que un paso, ¿no es cierto? La gente se calla y acepta
las políticas del gobierno porque se siente protegida estando en la mayoría, ¿no es cierto? Estando en la mayoría. Pero yo veo en el último tiempo, en el último año, quizás en los últimos 6 meses, que la gente está rompiendo ese miedo, ese pavoroso terror, ¿no es cierto?, que le ha producido la masacre, y está saliendo de ahí y está saliendo a protestar. Los indígenas del Cauca han sido el primer ejemplo, que han roto el silencio y han salido a la calle. No han salido a las veredas, han salido a las calles, han salido a las plazas de Cali. Están saliendo en la costa también. El movimiento estudiantil, que está completamente destrozado, está volviendo también hoy día a protestar y masivamente y ordenadamente en la medida de lo posible. Y también hay síntomas de que hay movimiento campesino que está volviendo a recuperarse. Así que ese 80% se está resquebrajando, ¿no es cierto? Si ese 80% era cierto, que también eso habrá que verlo. Hay que verlo. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y en breve regresamos. Bueno, seguimos aquí en Conversan 2 con nuestro invitado, el sociólogo Alfredo Molano y la profesora Albanubia Rodríguez. Vamos a hablar en este segmento de muchos temas alrededor de nuestro conflicto, de los riesgos que es ser una voz independiente, de lo que significa intervenir en estos procesos y qué fracasos y qué logros se han tenido, profesora Albanubia. A ver, en ese orden, Alfredo, de acuerdo a su experiencia de trabajo, sobre todo con relatos de distintas personas cercanas o involucradas en los distintos colectivos que están enfrentados, ¿qué considera usted que son las mayores pérdidas, las grandes renuncias y esos imposibles al estar inmerso en el conflicto? Yo creo que el conflicto tiene consecuencias muy dramáticas para la gente. En primer lugar, digamos, lo que me parece más sobresaliente es la pérdida de la libertad. Estar sometido a las armas de una u otra color, de una u otra naturaleza, me parece que es el primer objetivo militar, ¿no es cierto?, de los contendientes, controlar la población civil y por tanto la pérdida de la libertad. Y no hablo de una manera abstracta de libertad, ¿no es cierto? No, hablo de libertad en varios sentidos concretos. Uno, la movilización. La movilidad de la gente queda reducida, ¿cierto? O se acelera, ¿cierto? O si usted está quieto aquí, ¿no es cierto?, y lo identificamos, o usted se va, o lo matamos. Cualquiera. El otro atentado contra la libertad es naturalmente la de la expresión y pensamiento. Es decir, la gente de un territorio controlado por uno de los dos o por uno de los tres, ¿sí?, tiene que mantener dentro de unos ciertos, muy estrechos límites sus opiniones. Nadie va a decir en una zona guerrillera que Marulanda es un bandido, o nadie va a decir en una zona controlada por el ejército que el presidente tiene tales y tales características, ¿cierto? Pues no lo dicen, no se puede decir, o sea, la gente no puede expresarse tampoco. Pero hay también efectos que yo noto realmente tristes. Por ejemplo, mi nieta tiene 4 años, ¿no? Y pregunta, pero ¿por qué hay tantos policías? ¿Por qué hay tantos soldados por la calle? ¿No es cierto? Ella estuvo un tiempo fuera del país y no vivió esa sensación. Entonces, de todas maneras, las nuevas generaciones están siendo tocadas por lo que ya las anteriores sufrimos. Yo nací en el año 44 y yo no he vivido un día de paz en Colombia. A los 4 años fue el 9 de abril. Y de ahí para adelante las cosas han seguido con variaciones menores. Eso va creando de todas maneras una percepción del mundo, digamos, un cierto horizonte oscuro, ¿no?, que es doloroso, ¿no? Es doloroso para nosotros
lo que lo hemos vivido para nuestros padres y ahora para nuestros nietos. Muy aunado a esas pérdidas, a eso que usted relata, el silencio sería una sentencia, ¿no?, para las voces independientes en este país y seguramente en muchos otros. Sin embargo, no ha sido ciertamente su opción. Nos encontramos con su opinión en distintos medios, en estas entrevistas. ¿Cuál es el motor, la convicción que lo hace mantenerse en ese contacto público? Pues yo, alguien me decía que yo escribía por una medida profiláctica, pero que si yo no escribo y no peleo, es decir, yo resiento lo que a la gente le pasa y apelo a la escritura pues para impedir que esa ira que me produce la arbitrariedad no me consuma a mí, digamos, ¿cierto? Dicho de una manera un poco petulante, pero en realidad yo persisto porque veo que la gente persiste en sus dolores, ¿no es cierto?, que de alguna manera son los míos. A mí no me tocó la violencia de los años 50, ¿no? Y en realidad no me tocaba la violencia, a mí no me mataba un hermano, no me mataba un tío, pero de todas maneras yo he visto caer mucha gente a mi lado, compañeros de trabajo, amigos, ¿no? Amigos, y digo no amigos de universidad ni amigos de colegio, digo amigos campesinos, gente que yo conozco hace muchos años. Vuelvo a una zona, han matado 5. Vuelvo 5 años después, han matado 15. Gente que yo conocí, gente que traté, con que yo me relacioné, con que yo soñé, pues. Eso es una cosa terrible, ¿no es cierto? Ver esa condición de la gente, y eso pues me hace salir a escribir, ¿no? Ahora, yo comencé a escribir naturalmente informes sociológicos, ¿no es cierto?, que terminaban engavetados, como dicen ahora, que nadie leía, a nadie le importaba, ni a mí tampoco. Y fui transitando hacia lo que llamamos ahora historias de vida, hacia los relatos, ¿no es cierto?, de la gente, y de ahí salté al periodismo, porque de todas maneras, digamos, los relatos, esos libros que yo escribo, pues tienen un público más grande que los informes. O sea, que los informes los leí yo y el corrector, nadie más. Pues los libros tienen naturalmente un público más amplio, pero el periódico tiene mucho más amplitud, ¿cierto? Y la televisión, pues digamos, yo insistí, traté de trabajar en la televisión, hice un programa durante varios años que se llamó Travesías, que Telepacífico lo pasó varias veces. Y el objetivo era el mismo, ¿no?, mostrarle al país ese otro país, sensibilizarlo con el drama que está viviendo la gente y naturalmente contribuir a que pierdan el miedo a la protesta. Me ha costado, claro. Apelando a esa experiencia, apelando a ese oficio, apelando a ese motor al que usted hace referencia, y los que comenzamos a ocuparnos de un tema como el conflicto, yo le haría una pregunta que puede ser terca. ¿Cuál debe ser el oficio del sociólogo en un contexto de un conflicto de alta intensidad como el que vivimos? Terca. Yo le voy a contestar con sinceridad, pues dejar de ser sociólogo. Dejar de ser sociólogo y vivir la vida con la gente, ¿no es cierto? Y desde ahí trabajar pues como sociólogo. Mira, a mí la sociología académica me parece simplemente una salida en falso, ¿no es cierto? Una salida en falso, una gran disculpa, ¿no es cierto?, que yo podría justificarlo de diversas maneras, pero es un acomodo, pues, como usted misma dice, ¿no es cierto? Yo me quedo aquí enseñando conceptos, y los conceptos están cada vez más divorciados de la vida, por lo menos los conceptos que utilizamos, y todo ese lenguaje nuevo, ese lenguaje institucional de ONG, ¿no es cierto?, del de transversal, del de espacio, del de
son lenguajes que ocultan, no están hechos para contar, están hechos para ocultar. Y yo creo que la sociología ha ido cayendo en eso, ¿no es cierto? La nacional, por ejemplo, que es mi más cercano afecto en sociología, dedicados a escribir unos tratados muy sesudos, seguramente, sobre el problema de la estructura social, las variables políticas, epistemológicas, no sé qué diantres, y la gente la está matando enfrente, ¿no? Eso es lo que tenemos que decir, ¿no? Eso es lo que tenemos que explicar, eso es lo que tenemos que denunciar. Ahora, la universidad se ha metido, la han obligado a meterse en lo que llamamos en una época la Torre de Marfil, ¿no es cierto? Allá, pues, ahora, o Torre de Marfil es una campana neumática. Una campana neumática también decía. Sí. No, allá uno está cómodo, se gana su sueldito, y es decir, escribe una cosita, ya sabemos todo lo que pasa. Pero a mí sí me han realmente me parece muy reprochable que las facultades de sociología estén encerradas en los conceptos, ¿no? Cuando al lado están echando bala, cuando la gente está peleando, cuando la gente está protestando, la gente está callada, no sé, pero eso es aberrante, ¿no? Yo desde hace mucho tiempo he venido rompiendo con ese esquema, ¿no? porque simplemente ese lenguaje no me dice nada, el lenguaje conceptual, el lenguaje académico, ¿no? En cambio la gente sí me cuenta cosas, ¿no es cierto?, llenas de fuerza, llenas de vida, ¿no? Cualquier relato, cualquier conversación que uno tenga con otra persona es mucho más interesante que una clase de teorías sobre Durkheim, mucho más interesante una conversación con un taxista o con un campesino, pues mucho más. Bueno, vamos a hacer una pausa y en breve regresamos. Bueno, continuamos aquí en Conversas 2 con Alfredo Molano y la profesora Alba Nubia Rodríguez en este interesante diálogo sobre los actores armados en Colombia. Profesora Alba Nubia, ¿qué tenemos para este bloque? Bueno, muy ligado a lo que planteaba Alfredo en la anterior respuesta, y sabiendo que él pertenece a esa prolífera etapa de intelectuales de la Universidad Nacional y que compartió con el maestro Falsborda, quien nos ubicó en una acción reflexiva, en esos principios elementales de la investigación aplicada, de la investigación que referencia a la gente, que recoge la voz de la gente. Y creo yo que en una episteme de las más importantes que han quedado a nivel latinoamericano, quisiera preguntarle cómo fue la relación con el maestro Fals y cuáles fueron los elementos que aún siguen vigentes del aporte que él hizo. Bueno, pero es que ahí, yo cuando entré a sociología había unas figuras muy importantes, ¿cierto?, como profesores de la universidad. De todas maneras, profesores que han estado en Derecho, en Economía, que eran, digamos, más críticos, se fueron como reuniendo en Sociología, ¿no? La Sociología de los años 59. Bueno, yo estudié un poco más tarde, pero la facultad fue fundada en el año 59. Y ahí estaba Camilo Torres, con toda su irreverencia, ¿no es cierto?, con todo su desorden, pero con toda esa fuerza carismática que tenía, esa decisión de luchar, ¿no?, tan clara que siempre tuvo. Estaba naturalmente Orlando, que en ese momento era un sociólogo, ¿no es cierto?, funcionalista, positivista, pero que tenía una gran virtud, que era Orlando iba a la gente. Orlando tenía su marco teórico, ¿no es cierto?, pero él iba a la gente. Campesinos de los Andes lo hizo con la gente. Y todos sus textos tenían esa ancla, ¿no es cierto?, esa reverencia permanente. Orlando dormía con los campesinos, lo que no hace ningún profesor de sociología, ¿no?
dormía con ellos, charlaba con ellos, comía con ellos, ¿no? Y yo creo que eso enriquecía su trabajo, ¿no? Lo iluminaba, le daba sensación, que los conceptos, ¿cómo se puede decir? Que los conceptos rompían, ¿no es cierto? Que los conceptos impedían. Esa relación con la gente es, a mi manera de ver, lo que habría que le darle más a Orlando. Nosotros en sociología teníamos una cosa que se ha ido acabando, que eran trabajos de campo, ¿no? Es decir, prácticas de campo. Entonces, en sociología urbana íbamos a los barrios, en sociología rural íbamos a las veredas, ¿no? Había ese... Y eso mostraba un país distinto, ¿no? Y ayudaba. Orlando insistía mucho en ese vínculo. Orlando era mal profesor, por ejemplo. Orlando no tiene una cátedra lúcida, así espectacular, ¿no es cierto? Orlando era más bien sencillo en la cátedra. No se sentaba nunca frente a los estudiantes, no se sentaba con los estudiantes, sentaba así, hacíamos círculos, charlábamos, ¿no? Más era charla. Él no preparaba mucho clase, no me las preparaba. Camilo menos. Sí. A él se le ocurría cualquier vaina y le iba soltando. Orlando un poquito menos, pero también. Era diferencia con Chucho Bejarano, con Chucho Arango, ¿no es cierto? Que era un catedrático, un señor, un doctor, ¿no es cierto? Una cabeza, ¿no? Ahora, ellos influyeron mucho en nosotros. Hubo también un profesor, Tomás Ducay, republicano, exilado, ¿no? Que tenía todo el resentimiento de la guerra y todo ese sueño pues destruido por Franco, que también nos mostraba cosas, ¿no es cierto? Era mucho más modesto que los otros, pero también Umaña Luna, ¿no? Umaña Luna, un hombre pues que nos enseñó a pensar en derechos humanos. Ese fue el periodo en que se hizo el libro de la violencia en Colombia. Exactamente, el libro de la violencia en Colombia salió en el año 62. Cuando ese libro salió a las librerías, el gobierno de Valencia sacó los tanques a la calle, porque fue una acusación, fue la primera, digamos, reflexión seria que se hizo en Colombia sobre el problema de la violencia. El libro, naturalmente, ponía el índice en el Partido Conservador. El origen de la violencia fue el Partido Conservador, y eso lo argumentó Monseñor Guzmán, Orlando, naturalmente Umaña. Y el gobierno se asustó, ¿cierto? Se asustó inclusive con las repercusiones que tenía en el ejército, porque en el ejército había, ¿no es cierto?, un resguardo por ahí liberal, pensante, ¿no es cierto?, que después fue controlado, pero finalmente le tenían miedo a eso en el ejército, ¿no? A esos que venían de Corea, a esos que miraban otro mundo, que tenían otra mirada distinta, ¿no?, al ejército tradicional. Y además en la opinión pública eso fue una bomba que le dio a mucho prestigio académico y crítico de la Facultad de Sociología. Después vino el capítulo Camilo, que volvió otra vez a poner y a cuestionar lo que estaba haciendo la facultad. Bueno, y de ahí ha salido mucha gente de todas maneras que ha tenido una posición crítica sobre el país. Ahora, yo tuve la suerte, después de pasar por la Cátedra de la Nacional, por la universidad, de trabajar con Estanislao Zuleta, ¿no? Trabajé 2 años con él, y esa era una maravilla, ¿no? Sí, era un pensador humanista, ¿no?, que lo llevaba a uno de Hegel y de Marx, lo llevaba a Tolstoy, a Thomas Mann, a Nietzsche, a Freud, ¿no? Y nos mostraba un mundo, ¿no es cierto?, conceptual, ¿cierto? Es decir, diferente al que nos había mostrado la universidad, mucho más rico, mucho más, digamos, dinámico, ¿no?, mucho más crítico además. Él era un gran expositor, usted lo conocía, ¿no? Claro, fue profesor nuestro y terminó su carrera en un espectáculo en la Universidad del Valle.
el maestro Stanislao Zuleta. Claro, él le dieron a propósito del honoris causa En la Universidad del Valle, claro. Porque él era autodidacta, ¿no? Nunca se graduó de nada, pero sabía, es decir, era un arsenal de argumentos. Siguiendo también con este tema, Alfredo, y volviendo al maestro Falsborda, ¿cuál consideraría usted que es la ruptura y aporte más importante, teniendo en cuenta lo que usted ha planteado, que era positivista, que tenía un marco, digamos que estaría dentro de los cánones tradicionales de la sociología? Pero ¿cuál sería el aporte y la ruptura más significativa que hizo el maestro Fals? Bueno, en realidad Fals fue soltando ese lastre académico que había adquirido en la Universidad Norteamericana, en la Universidad de Florida. Él fue soltándolo poco a poco, ¿no? Digamos, las realidades nacionales le fueron mostrando una dimensión distinta. Yo creo que una primera gran ruptura para Orlando fue la muerte de Camilo, porque ellos eran muy amigos, eran compañeros. El golpe de Camilo se le escapa y Orlando quedó con un complejo de culpa que nunca pudo superar, porque Orlando sí no creía en las armas, a diferencia de Camilo. ¿No? Se apartó del camino armado, pero eso le pesó a él como una falta de solidaridad con su compañero. Esa fue la primera ruptura de Orlando, así, digamos, con ese mundo positivista. Y ese compromiso que él ya venía alarmándose en él con la gente, sobre todo con el campesinado. Orlando nunca abandonó a los campesinos. Después eso digamos, pues viene la salida de Orlando de la Universidad Nacional de una manera brutal, injusta, dogmática, acusándolo de ser miembro de la CIA por haber construido la Facultad de Sociología, ¿no es cierto?, el edificio de la facultad con plata de la Fundación Ford. Pues, bueno, era finalmente pues la época más estalinista del Partido Comunista. Y pues salió Orlando de la universidad. Hay un periodo muy importante en Orlando, que es cuando trabaja, él sale de la facultad, va a Ginebra un tiempo, no sé cuántos, 2 años tal vez, y regresa a trabajar en Córdoba, en Montería. Y ahí se mete con todo ese mundo que se estaba formando en ese momento, es decir, fundamentalmente el movimiento campesino de la NUC, también un poco con el EPL, porque estaba formándose el EPL en el Alto Sinú. Entonces todo el movimiento campesino que fue golpeado, que era golpeado en las zonas de hacienda, en la zona plana, pues se subía para el monte, ¿no? Ahí se formó no solamente el EPL, FARC, ELN, pues un conjunto de fuerzas armadas. Y ese fue el segundo rompimiento con Orlando, el segundo rompimiento de Orlando. Él se metió en ese mundo más político, ¿cierto?, más campesino, más que protestaba de una manera más radical. Y de ahí salió la historia doble de la costa, que para mí es, digamos, el trabajo culminante de Orlando. De Orlando. Sí. Sucede que de todas maneras la historia doble de la costa es doble porque tiene un doble lenguaje, un lenguaje académico con el que no rompía, y un lenguaje popular. Y de ahí pues formula su tesis famosa de investigación-acción, que la investigación tiene un sentido para reformar y no simplemente para ilustrar una comunidad académica, sino para transformar el mundo, y por lo tanto hacía de la investigación, tenía la investigación un destino político, un sentido político. Ese es el tercer rompimiento de Orlando, que a mí me parece pues que es la herencia que deja Orlando más vital y más importante. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos. Bueno, continuamos aquí en Conversan 2 con el sociólogo colombiano Alfredo Molano y la profesora Albaluvia Rodríguez. Y vamos a aprovechar este último segmento de nuestro programa para hablar de Ahí les dejo esos fierros, el último libro
de Alfredo Molano. Y bueno, introduzco preguntándole ese título, ¿por qué, Alfredo? ¿Qué sugiere ese título? Le cuento cómo llegué al título. El título es lo que yo normalmente hago de última. Ese libro tuvo varios nombres previos, ¿no? Bobadas, pues. Pero en la editorial me tenían desesperado. Llaman porque tenían la feria del libro, etcétera. Entonces me llamaban todos los días 3 veces. Por fin terminé. Entonces dije, ahí les dejo esa vaina, ¿no? Ahí les dejé esos papeles a la editorial. Y me sonó un poco la frase, ¿no? Digo, bueno, pues sí, ahí coroné, pues, ahí les dejo esos fierros. Que tienen un sentido también, ¿no? De eso ya, los fierros no tienen salida, no tienen salida. Sí, hay algo digamos, de ironía, hay algo de melancolía también, un poco, por una etapa de la historia colombiana, como pudo haber sido la Guerra de los 1000 días. Es decir, pasó. Pero en general el libro, el tema central del libro es el abandono de las armas. El abandono de las armas de protagonistas tanto de la derecha o de la izquierda en dos versiones, ¿no? Una más cercana a nuestra época, pues la gente del M-19, y otra más lejana, que fueron las autodefensas del Sumapaz, que tienen que ver con la lucha agraria de Juan de la Cruz Varela, de Erasmo Valencia, pues toda una tradición de lucha ahí liberal, simple, es decir, tipo lo que trataban de hacer era que se cumpliera la ley 100 del 36, ¿no es cierto? No era otra cosa. La función social de la propiedad, esa es la pelea de ellos, que evolucionó en las FARC, es otra cosa, pero digamos originalmente ese era el sentido. Los dos relatos sobre los paramilitares también son muy dramáticos. En primer lugar, es la primera vez que yo me meto en ese tema, ¿no es cierto? Bueno, tal vez en los años del tropel estuve cerca a el vampiro famoso de Tuluá, ¿no? Que tiene otro nombre en el libro, pero era, digamos, era otra cosa aparentemente, la misma raíz, pero los pájaros y los chulavitas de los años 50, ¿no es cierto? Aunque son, digamos, el inicio de una corriente histórica que remata en los paramilitares, yo nunca, de todas maneras, me he metido con ese tema, porque hay una resistencia personal, pues, a esa modalidad de violencia. Bueno, me metí en dos personajes allí. Bueno, en realidad no son dos personajes, ¿no es cierto? Son la condensación de muchos personajes del paramilitarismo que están contados por estas dos personas. Una muchacha, un rebelde, ¿no? Que le gusta la buena vida, que primero se escapa de la casa, termina en las FARC y después termina en los paramilitares. Y finalmente termina enamorada de una de las personas que había ejecutado. Ahí hay algo muy extraño en toda esa vida de esa persona, en todo ese camino que recorre, ¿no es cierto? Porque termina enamorada de su víctima, digamos. Y la otra es una madre de casa arrinconada por la tarjeta de crédito, por el costo de los servicios públicos, por el colegio de los niños, la lonchera, ¿no? Todo eso cotidiano de la mujer desesperada, separada del marido hacía poco, y termina haciéndole trabajos a un médico que de todas maneras sí tenía vínculos con los paramilitares. Primero la llevan, digamos, con plata, le pagan el servicio de enfermería y termina ella vinculada de golpe, ya no hay reversa, termina uniformada y armada.
ese es, digamos, para mí uno de los relatos más dramáticos. Y los otros son pues una historia más o menos conocida del M-19. Una de esas es la historia de una mujer que atacó la embajada salvadoreña y que, como dijiste tú, pasa de ser una victimaria a ser una víctima de la violencia, ¿no? Pasa de ser un actor armado a ser la víctima. Y finalmente, una vez entregadas las armas, la vida la conduce a someterse, a tener que someterse al régimen, ¿no es cierto? Aceptando un oficio pues degradante, casi indigno, ¿cierto? Pero que la vida, el sistema la obliga y la conduce necesariamente sin salida, que me parece que es un poco lo que se está viviendo. La última historia cuenta un poco las intimidades más, es un personaje más intelectual que habla de la época de la Universidad Nacional, compañeros míos cercanos, y termina pues siendo el carcelero de la Michelsen, de Camila Michelsen. De Camila. Que es un capítulo de ese relato muy interesante que revela algunas novedades de lo que allí sucedió en ese secuestro. Y sobre todo son el desenlace final. En una oportunidad en la que tuve el privilegio de reseñar y comentar su libro, Ahí le dejo los fierros, usted planteaba que era un libro moralista. ¿Por qué escribir un libro como ese? Porque yo sí creo que hay dos morales distintas ahí, ¿no es cierto? El país vive en esa dicotomía de carácter ético. Es decir, yo me refugio en ese mundo de la ética para mostrar que hay un sentido político muy distinto entre la guerrilla y los paramilitares. Eso no nos pueden decir que son bandidos todos iguales. Yo, frente a eso, y como diríamos ayer, ¿no? La historia algún día mostrará que hay una diferencia. Hay una diferencia de carácter ético. Así, los dos grandes personajes paramilitares y guerrilleros sean víctimas y victimarios. Pero ahí hay una diferencia grande. Una cosa es buscar uno con las armas vivir a lo bien. Y otra cosa es apostarle a la vida por un ideal factible o no factible, pero finalmente que está, digamos, vinculado a un sueño, ¿no es cierto?, a un deber ser de la sociedad que se vive. Yo creo que hay una diferencia innegable. Yo no la impongo en el relato, ¿no es cierto? Es una deducción que yo hago después de haber escrito los textos, ¿no es cierto? Es una reflexión que yo hago a posteriori, que no fue el leitmotiv del libro, sino es una deducción que yo hago un poco intelectual, ¿no? Aquí hay dos morales fundamentalmente distintas. Volviendo también a su escritura, ¿de qué manera el periodismo y sobre todo ese periodismo independiente aporta a la investigación social? Pues yo creo que diríamos como los eclécticos, una cosa funciona y la otra, una cosa influye en la otra y viceversa, ¿no? El periodismo de investigación podría digamos, nutrirse de una manera mucho más rica con la sociología, con esa sensibilidad que desarrolla de todas maneras la sociología. La investigación periodística es pobre, en Colombia sigue siendo pobre, la cortaron, ¿no? Apenas comenzaron a hacer pan, la mocharon. Daniel Samper tuvo que ir y don Darío terminó enclaustrado en Santander escribiendo. Pero me parece que ha vuelto otra vez un poco
¿no? Semana ha publicado cosas muy interesantes, muy importantes de investigación periodística. Pero lo contrario que tú sugieres también es cierto. Es decir, el periodismo de alguna manera va mirando, ¿no es cierto?, sectores, problemas, va cateando, ¿no es cierto?, el país, y le va abriendo, va sugiriendo puertas a la investigación más seria, más profunda, más detenida. Y eso podría ser una función muy aceptable del periodismo, de ese periodismo pues independiente, no del periodismo que se limita a reproducir las fuentes oficiales, ¿no es cierto?, para evitarse gastos y para encontrar acomodos con el sistema. Va a la policía, saca 30 notas en un cuarto de hora, ¿no?, que mataron uno, que la violaron allá, que eso no le cuesta nada al periodismo. Sí, claro. La policía se lo elabora. Baratísimo. Y además a la gente le gusta, uy, que mataron allá, que mire que cogieron en bicicleta, que robaron. Entonces, periodismo amarillista que también tiene, digamos, presa a la gente de ese espectáculo asqueroso de la sangre, ¿no? También, en otra oportunidad, usted planteaba que ir a los relatos, esos relatos que usted también calificaba como muy subjetivos, permitían contar la historia no oficial. Desde esas historias no oficiales, desde esas voces de los actores, ¿cuáles serían las salidas al conflicto acopiadas desde la voz de esos distintos actores? Una primera claridad, cuando yo hablo de subjetivo, sí, claro, es subjetivo, es decir, yo también estoy jugando, ¿no?, sensaciones, yo soy, digamos, para decirlo petulantemente, yo también soy sujeto histórico, como tú, como el camarógrafo, como el taxista, como el campesino, hacemos parte yo pongo también, yo no copio, no transcribo, yo no grabo y transcribo, yo trabajo y es subjetivo desde el punto de vista. Pero es también irónico en el sentido de que, yo quiero decir, es subjetivo con relación a lo que llaman objetivo, que es estar de acuerdo con el Estado, ¿no?, con las fuentes oficiales, es lo que llaman objetivo. Objetivo es cuando yo estoy de acuerdo con el general, eso, absolutamente objetivo. La historia se venga de esas objetividades, ¿no? Claro. Y de esas subjetividades también. Entonces ahí hay un primer punto que me hace varios. Ahora, con relación a lo otro, es decir, yo creo que la gente, de todas maneras, los colombianos somos gente que nos gusta conversar los problemas, nos gusta conversarlos, ¿cierto? Uno no ve en el pueblo, en la gente, esa violencia, ¿no es cierto?, que ve en los enfrentamientos o en las brutalidades que hacen unos u otros, ¿no? No hay la brutalidad de la masacre en la gente, ¿no? Eso es traído de otro costal, no tiene otro sentido. La gente le gusta resolver sus problemas conversando, inclusive conversándolo largamente, mamando gallo, ¿no es cierto? Y yo sí creo que el pueblo aspira a una solución conversada, no a un tratado de paz, ¿no es cierto?, con todos los protocolos, no a una cosa conversada entre todo el mundo, que trató de ser un parte de la Constitución del 91. Cómo se resuelven los problemas en los pueblos. Bueno, muy poética el final de tus palabras. El pueblo colombiano aspira a una solución conversada. Aquí en Conversan 2 hemos tenido el honor de compartir opiniones con Alfredo Molano y la profesora Alvaruvia Rodríguez. Les agradezco la presencia y a todos ustedes para una próxima oportunidad. Estamos aquí, Conversan 2.
Conversan dos.